Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores MOSFET. En este video veremos cómo se construyen las curvas IDS en función de BDS a BGS constante del MOSFET de enriquecimiento canal N, y te diremos cómo interpretar estas gráficas del fabricante para el MOSFET IRL 530. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. ¡7! Sensibilidad de los transistores MOSFET. Recuerda que algunos semiconductores, tal como los MOSFET y muchos circuitos integrados, se pueden activar al ser tocados por alguna parte de nuestro cuerpo debido a la electricidad estática, e incluso algunos muy sensibles pueden llegar hasta quemarse. En este punto vamos a hablar rápidamente de la sensibilidad que tienen los MOSFET para activarse con solo tocar con nuestro dedo la terminal llamada puerta, gate, de estos. Ten en cuenta que nuestro cuerpo se carga con electricidad estática al estarnos moviendo y principalmente al frotarnos. En el video Electrónica Básica parte 1 y 2 hablamos de esta electricidad estática. Si puedes, échale un vistazo. Por ejemplo, si en el circuito dejamos sin conectar la puerta, gate, y si se nos ocurre tocar con nuestro dedo esta terminal, clic, entonces este transistor se puede activar y empieza a conducir una corriente. Clic, clic. ¿Y por qué pasa esto? Pues como ya dijimos, 1. Porque nuestro cuerpo tiene una electricidad estática. 2. Recuerda que la electricidad estática es un voltaje o tensión y por lo tanto puede activar o excitar al MOSFET. Clic. Y tal vez te preguntes, ¿se puede evitar activar el MOSFET al tocar la puerta gate si estamos cargados de electricidad estática? Claro que sí se puede, y aunque es trabajo de los diseñadores de circuitos, una forma fácil de evitar esto es colocar una resistencia aquí, que algunos autores llaman resistencia RS, y cuyos valores sugeridos son de 10 kΩ a 1 MΩ. Es decir, podemos colocar una resistencia a tierra o ground, GND en inglés, de por ejemplo 10K. Esta resistencia a veces se le llama resistencia de pull down, pero solo te diremos esto para no alargar el tutorial. Clic. Entonces, con esta resistencia ya no va a activarse el MOSFET, aunque toquemos la puerta con nuestro dedo. Clic. Clic. Recuerda, cuando veas un circuito con transistores MOSFET y veas esta resistencia, ahora ya sabes cuál es su función. Se pone un valor alto, ya que dicha resistencia consume corriente cuando el circuito está trabajando. Si quieres saber más acerca de esas resistencias pull down, te recomiendo buscarlas así en la literatura, ya que junto con las resistencias de pull up son muy utilizadas en los circuitos con compuertas. 8. Gráficas de los transistores MOSFET. Antes de hacer cálculos con un problema que involucra transistores MOSFET, primero vamos a ver cómo se obtienen de forma rápida las curvas de operación de las gráficas que el fabricante nos da en el datasheet, para de esta forma aprender a utilizarlas en un problema con cálculos numéricos. Recuerda que estas curvas de operación para el MOSFET son similares a las vistas en el punto 4, curvas de operación para el transistor BC547A del tutorial Transistores BJT en circuitos de conmutación, conceptos básicos. Te sugiero ver estos tutoriales de circuitos de conmutación con transistores BJT. 8.0 Simbología y nombres de los elementos del circuito. Para lo anterior, necesitamos una fuente variable entre la puerta gate y la fuente source, que llamaremos BGG. Mientras que aquí colocaremos otra fuente de alimentación variable, que llamaremos VDD. También apréndete estos nombres de algunos elementos del circuito que son importantes.
RD igual a resistencia de carga. IDS igual a corriente entre drenador y fuente. BDS igual a voltaje entre drenador y fuente. Algunas veces a la corriente IDS simplemente se le llama corriente ID. RS igual a resistencia para poner la puerta o gate a tierra GND y así evitar que alguna electricidad estática de nuestro cuerpo, corriente parásita o ruido externo dispare o excite al MOSFET sin querer. Valores típicos de 10 kΩ a 1 megóhm. RG igual a resistencia de compuerta. Limita la cantidad de corriente que va a llegar a la compuerta del MOSFET. Sus valores típicos son de 470 ohms a 470 kiloohms. En los análisis siguientes no pondremos esta resistencia RG para no confundirte, pero ten en mente que en un circuito real, con Arduino y Raspberry principalmente, sí es necesario colocarla como se muestra. 8.1. Gráficas dadas por el fabricante. Vamos a ver de una forma sencilla cómo se construye una curva IDS contra BDS para un MOSFET, en la cual te darás cuenta cómo varía la corriente IDS cuando se aumenta o disminuye el voltaje de la puerta BGS. Pero recuerda, el fabricante nos proporciona una gráfica con las curvas para diferentes voltajes de puerta BGS para cada tipo de MOSFET, y es como esta que te mostramos. Así que no pienses que tú tienes que construir una gráfica para cada MOSFET, pero es bueno saber cómo las construyó dicho fabricante. Recuerda, en esta parte se nos muestra el valor en volts de cada curva BGS. Y también recuerda, dicha gráfica es logarítmica, así que 10 a la menos 1 igual a 0.1. 10 a la 0 igual a 1. 10 a la 1 igual a 10. Para empezar, supongamos que tenemos un MOSFET con una tensión o voltaje umbral BGS-TH igual a 2 volts. (8.2) Curva ADGS igual a 2 volts. Para tener más espacio, vamos a borrar esta gráfica y dejar solo el valor de BGS-TH umbral igual a 2 volts. Ok, empecemos. Aquí tenemos una tensión o voltaje BGS en esta parte. Y dándole valores, por ejemplo, para una tensión BGS igual a 2 volts, el transistor no conduce, por lo tanto IDS igual a 0 amperes. Porque aunque vayamos aumentando la tensión o voltaje VDD, y por lo tanto también aumente la tensión o voltaje VDS entre drenador y fuente, la corriente IDS que deja pasar el MOSFET es 0. Y como no hay paso de corriente IDS, entonces el transistor está en corte. Recuerda, el voltaje umbral es 2 volts. Y como tenemos un BGS igual a 2 volts, entonces no se ha superado este voltaje umbral y por lo tanto el MOSFET está apagado o en corte. En cuanto tengamos un voltaje BGS mayor a 2 volts, por ejemplo 2.1, clic, 2.5 volts, clic, etc., el MOSFET ya estará activo o trabajando. Entonces, esta será nuestra primer curva mostrada en esta gráfica que hemos obtenido para un voltaje BGS igual a 2 volts. Recuerda, la curva es para 2 volts o menos del voltaje BGS aplicado entre la puerta gate y la fuente source. Clic, clic. 8.3. Curva a BGS igual a 2.5 volts. Sigamos con la elaboración de las curvas de operación, para lo cual vamos a aumentar esta tensión VGG para obtener una tensión o voltaje BGS igual a 2.5 volts. Bueno, veamos qué pasa. Primero, date cuenta que como ya superamos el BGS umbral igual a 2, el MOSFET ya está activo y por lo tanto ya conduce una corriente IDS. Y segundo, a medida que aumentamos el voltaje o tensión de esta fuente llamada VDD,
La corriente IDS aumentará al igual que el voltaje o tensión VDS, voltaje drenador fuente. ¿Y hasta qué valor aumenta la corriente IDS? Pues seguirá aumentando hasta llegar a un valor de corriente IDS en el cual ya no aumenta más y que se le llama zona de saturación, color rojo. 8.3a. Zona resistiva y de saturación. Es decir, que a la zona de cada curva donde va aumentando la corriente IDS y la tensión VDS se le llama zona lineal o también se le llama zona resistiva. Esta zona coloreada en verde la llamamos zona lineal o resistiva, mientras que a esta zona en color rojo, donde la corriente IDS ya no aumenta, se le llama zona de saturación. Entonces, si yo quiero saber el valor de corriente aquí, ¿cómo lo obtengo? Pues como dijimos, para esa tensión o voltaje VGS igual a 2.5 volts, la corriente IDS depende del MOSFET en particular que estemos utilizando. 8.3b. MOSFET para TTL, Arduino y Raspberry. Antes que nada, te diremos que hay varios transistores MOSFET de potencia utilizados para nivel lógico, que trabajan bien con compuertas, Arduino y Raspberry, tal como. Para este tutorial utilizaremos el MOSFET IRL530 para tener datos específicos y reales, así que te recomiendo tener ya tus hojas impresas del datasheet para que los datos que vayamos mencionando los puedas comprobar en estas. 8.3c. VDS de saturación. Recuerda, utilizaremos el MOSFET IRL530 para estos tutoriales. Volviendo a la pregunta anterior, vemos en el dataset que para un VGS igual a 2.5 volts, la corriente IDS será IDS igual a 1.5 amperes. Veamos ahora cómo se obtiene este valor de tensión VDS cuando el transistor empieza a saturar. En forma sencilla se obtiene así. VDS de saturación es igual a VGS aplicado menos VGS-TH o umbral. Para este caso, VGS aplicado igual a 2.5 volts. Y sabemos que VGS-TH umbral igual a 2 volts. Entonces, VDS de saturación es igual a 0.5 volts. Por lo tanto, este valor de VDS de saturación es de 0.5 volts. No te confundas, recuerda que estamos graficando el cambio de IDS cuando variamos el voltaje drenador fuente, VDS, o en otras palabras, IDS es función de VDS. El valor de voltaje puerta fuente, VGS, aun cuando la fuente de alimentación VGG es variable, lo estamos manteniendo constante, en este caso en VGS igual a 2.5 volts y en el caso anterior en 2 volts. Por esta razón, colocamos este valor de VGS igual a 2.5 volts para indicar que la curva se hizo a un valor constante de VGS igual a 2.5 volts para este caso. Bueno, el fabricante así lo hizo. 8.4. Curva a VGS igual a 3 volts. Ok, veamos qué pasa si aumentamos VGG y por lo tanto aumenta también VGS. Aumentemos a VGS igual a 3 volts. Y bueno, vemos que la corriente IDS va aumentando. Si aumentamos desde 0 el voltaje VDD. Y nuevamente nos preguntamos, ¿y hasta qué valor aumenta la corriente IDS? Pues hasta llegar a un valor a partir del cual la corriente IDS ya no aumenta más, aunque sigamos aumentando este voltaje VDD y por lo tanto también VDS. Recuerda, estamos viendo cómo el fabricante hace estas curvas, para lo cual debió haberle dado un valor de VDS como este, y por lo tanto obtuvo un valor de IDS como este, claro, manteniendo un valor de VGS igual a 3 volts constante para este caso, y otro valor aquí de VDS, y obtuvo un valor IDS como este,
y así hasta obtener la curva completa. Y nuevamente, si yo quiero saber el valor de corriente aquí, ¿cómo lo obtengo? Pues como dijimos, para esta tensión o voltaje VGS igual a 3 volts, la corriente IDS depende del MOSFET en particular que estemos utilizando. Recuerda, estamos utilizando el MOSFET IRL 530 para estos tutoriales. Ok, entonces vemos en el datasheet que para un VGS igual a 3 volts, la corriente IDS será IDS igual a 5.5 amperes. Nuevamente, veamos ahora cómo se obtiene este valor de tensión VDS cuando el transistor empieza a saturar para un valor de VGS igual a 3 volts. Ya sabemos que en forma sencilla se obtiene así. VDS de saturación es igual a VGS aplicado menos VGS-TH o umbral. Para este caso, VGS aplicado igual a 3 volts. Y sabemos que VGS-TH umbral igual a 2 volts. Entonces, VDS de saturación es igual a 1 volt. Por lo tanto, este valor de VDS de saturación es de 1 volt y lo colocamos en la gráfica. (8.5) Curva a VGS igual a 5 volts. Vamos a construir la última curva a VGS igual a 5 volts. Para lo cual, aumentamos la tensión o voltaje de la fuente VGG. Y por lo tanto, también aumenta VGS. Entonces, aumentemos este voltaje VGS a 5 volts. Y bueno, vemos que la corriente IDS va aumentando. Si aumentamos desde cero el voltaje VDD. Y nuevamente nos preguntamos, ¿y hasta qué valor aumenta la corriente IDS? Pues hasta llegar a un valor a partir del cual la corriente IDS ya no aumenta más, aunque sigamos aumentando este voltaje VDD y por lo tanto también VDS. Y nuevamente, si yo quiero saber el valor de corriente aquí, ¿cómo lo obtengo? Pues como dijimos anteriormente, para esa tensión o voltaje VGS igual a 5 volts, la corriente IDS depende del MOSFET en particular que estemos utilizando. Recuerda, estamos utilizando el MOSFET IRL 530 para estos tutoriales. Ok, entonces vemos en el datasheet que para un VGS igual a 5 volts, la corriente IDS será IDS igual a 30 amperes. Nuevamente, veamos ahora cómo se obtiene este valor de tensión VDS cuando el transistor empieza a saturar para un valor de VGS igual a 5 volts. Ya sabemos que en forma sencilla se obtiene así. VDS de saturación es igual a VGS aplicado menos VGS-TH o umbral. Para este caso, VGS aplicado igual a 5 volts. Y sabemos que VGS-TH umbral igual a 2 volts. Entonces, VDS saturación igual a 3 volts. Por lo tanto, este valor de VDS de saturación es de 3 volts y lo colocamos en la gráfica. 8.6 Circuitos equivalentes del MOSFET al trabajar en la zona resistiva y de saturación. 8.6a Voltaje VDS de saturación. Recuerda esto porque es muy importante. Si queremos trabajar en la zona resistiva, esta zona en color verde, y por ejemplo, si queremos trabajar con una tensión o voltaje VGS igual a 5 volts, tenemos que trabajar con un voltaje entre drenador y fuente VDS menor de 3 voltios. Así nos lo indica esta curva que nos da el fabricante en su datasheet. Porque si trabajamos con una tensión o voltaje entre drenador y fuente VDS mayor a 3 voltios, entonces el transistor MOSFET estará trabajando en la zona de saturación. Y entonces, este circuito trabajando en la zona de saturación se comporta como una fuente de intensidad o corriente constante, que aunque tú sigas aumentando el voltaje o tensión VDS de este,
la corriente siempre será la misma. Para este caso específico, IDS será igual a 30 amperes. Ya que estamos hablando de esto, ¿cuál sería el circuito equivalente para un transistor MOSFET cuando trabajamos en la zona resistiva o lineal? Bueno, sería algo como esto. Al transistor MOSFET lo podemos representar como una resistencia entre drenador y fuente. Y todo lo demás, lo típico de un circuito con transistores MOSFET. Recuerda que este circuito es válido en general para BDS menor que BDS de saturación, o en términos matemáticos, y el circuito equivalente para un transistor MOSFET cuando trabajamos en la zona de saturación sería el de una fuente de intensidad o corriente constante como la siguiente. Entonces, este es el circuito equivalente del transistor MOSFET o NMOS de enriquecimiento y de canal N, el cual es válido para un voltaje o tensión BDS mayor que BDS de saturación, o en otras palabras, cuando trabaje en la zona de saturación. O en términos matemáticos, por ejemplo, si tenemos un voltaje constante de VGS igual a 5 volts, y para estar en este circuito, tendríamos que trabajar siempre con un voltaje BDS de menos de 3 volts. Pero si tenemos un voltaje BDS de más de 3 volts, entonces estamos en este circuito. Y la fuente de corriente sería de 30 amperios. No importando el voltaje BDS que le apliques arriba de los 3 volts. Ejemplo, BDS igual a 3.5 volts, BDS igual a 4 volts, BDS igual a 5 volts, etc. (8.7) Resistencia RDS ON del MOSFET al trabajar en la zona resistiva. Bueno, ahora vamos a ver algo muy importante cuando estamos trabajando en la zona resistiva. Supongamos que estamos trabajando con un voltaje de VGS igual a 5 volts y que estamos trabajando en la zona resistiva, es decir, en cualquier voltaje BDS de esta curva marcada en verde. Entonces, dijimos anteriormente que estamos trabajando con un circuito como este, donde el transistor MOSFET se comporta como una resistencia. Bueno, preguntémonos lo siguiente. 1. ¿Cómo podemos calcular el valor de esta resistencia? ¿O cómo lo hace el fabricante? 2. ¿Nos sirve de algo conocer el valor de esta resistencia? Ok, si te fijas, esta curva de VGS igual a 5 volts no es completamente recta, ni ninguna otra de las que hemos obtenido, pero podemos suponer que sí lo es y calcular RDS en forma aproximada. Recuerda, las tres formas de la ley de Ohm son... Entonces, podemos calcular esta resistencia que llamamos RDS en la forma siguiente, donde el incremento de voltaje BDS para esta curva es esto, 3 volts. Y el incremento de variación de corriente IDS para esta curva es esto, 30 amperes. Finalmente, el resultado es RDS igual a 0.1 ohm. Resumiendo, aquí en este circuito, el transistor MOSFET actúa como una resistencia, siempre y cuando estemos trabajando en algún punto de esta curva que llamamos zona resistiva o lineal. Y como ya vimos, el valor de esta resistencia será de 0.1 ohm. Pero recuerda, el fabricante ya nos da este valor de resistencia para cada MOSFET en particular en las hojas del datasheet. Así que no pienses que tú tienes que calcular este valor cada que lo necesites. Solo hicimos el cálculo de esta forma aproximada para que sepas cómo lo hace el fabricante. Sin embargo, él debió haber tomado en consideración otros aspectos para el cálculo de la misma.
Por ejemplo, si vemos en la hoja del datasheet para este MOSFET IRL530 en particular que el fabricante nos da, ahí notamos varios datos que él tomó en consideración para el cálculo de esta resistencia. Ahí nos dice que cuando estamos trabajando en la zona resistiva y para un VGS igual a 5 volts y una corriente IDS igual a 9 amperes, la resistencia que él llama RDS-ON tiene un valor de 0.16 ohms. Te sugiero que compruebes estos datos en el datasheet del IRL530, cuyo link para bajarlo ya lo mencionamos en el video anterior. 9. Potencia disipada de los MOSFET contra los BJT. Bueno, finalmente queremos mencionarte que los transistores MOSFET pueden conducir mucha corriente y disipar muy poca potencia. Por ejemplo, date cuenta que si el MOSFET trabaja en conmutación, este pasa del estado de corte a la zona resistiva. Y si te fijas en esta zona resistiva, el MOSFET tiene menos voltaje o tensión, menos de 3 volts. Y no te olvides que circula la corriente IDS que necesitemos, 1, 9, 10, 29 amperes, etc. Con una resistencia en la zona resistiva de RDS-ON igual a 0.16 ohms. Ahora, la potencia consumida para 10 amperes, por ejemplo, cuando el MOSFET está trabajando y en la zona resistiva será 16 watts. Cuando pasa a la zona de corte, consideramos que no hay consumo de corriente. Ten en cuenta que una de las ventajas de los transistores MOSFET es que consumen mucho menos potencia que los transistores BJT, por lo que los MOSFET se utilizan más en los circuitos de potencia que estos. Esta es la lista de videos de los transistores MOSFET. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.